Ya. Bueno, bienvenidos al LUM, Lugar de Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Aquí vamos a hablar del origen del Sendero Luminoso y los sucesos que pasaron durante su tiempo de terrorismo. Para empezar, podemos hablar de la violencia que afectó en todos los ámbitos al pueblo peruano, pero sobre todo por su impacto desigual. Muchos de los afectados que fueron afectados por el Sendero Luminoso vivieron en zonas rurales y además muchos de ellos tenían el quechua como lengua materna. Muchos pueblos fueron completamente arrasados y sus miembros sufrieron reclutamientos forzosos, detenciones, asesinatos, torturas, violencias sexuales y además daños económicos, y además, por último, atentados contra la institución democrática. En los orígenes del Sendero Luminoso, podemos entender de que este grupo surgió en una universidad pública, y la mayoría de sus dirigentes militares contaban con una educación superior. Los senderistas aprovecharon el abandono del sector educativo para así poder expandirse en las universidades, colegios e institutos de educación, porque en estos lugares fueron los que el Sendero Luminoso utilizaron para reclutar militantes, porque debido a que los seducían con un discurso que les hacía creer a los niños y adolescentes que harían una justicia social al obedecerlos. Como ya mencioné anteriormente, el origen de este grupo fue en las instituciones educativas, pero más específicamente en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde Ibamael Guzmán enseñaba filosofía y su agrupación priorizaba la construcción de una férrea ideología que luego serviría de base para un proyecto armado, que luego conocemos como el Sendero Luminoso. Muchos jóvenes fueron convencidos a formar parte de este grupo, pero también muchos niños fueron secuestrados para ser obligados a participar. Eh, en Uchurucay, en 1984-83, unos pobladores le dieron muerte a 7 senderistas. Este fue, por supuesto, un suceso que trajo mucha atención, sobre todo al enfrentarse a Sendero Luminoso. Y unos periodistas, al enterarse de la noticia, viajaron para hacer una investigación tras los 7 asesinatos de los senderistas. Pero estos periodistas fueron asesinados a palos y piedras por los pobladores. Y esto se cree que sucedió porque los pobladores confundieron al grupo de los periodistas por terroristas senderistas, por lo que pensaron que eran hostiles. Un caso parecido sucedió en Putis. En el 13 de diciembre, más de 123 personas, incluyendo niños, fueron asesinados. Estos son de las comunidades aladeñas de Putis en Ayacucho. Estos fueron asesinados por miembros de la Fuerza del Orden, que desde 1983 los habitantes de la zona vivían una situación de extrema violencia, producto de los ataques del Sendero Luminoso, y luego sería de las Fuerzas Armadas. Estas personas, al no contar con adecuadas estrategias de inteligencia, acusaron a todos los pobladores como integrantes de la agrupación terrorista, y según muchos testigos, efectivos militares animaron a la población de distintas comunidades a reubicarse en Putis, con el argumento de darles protección, pero los engañaron. Las personas que acudieron fueron obligadas a cavar una fosa supuestamente para una granja o para cultivos. Sin embargo, fueron disparados y asesinados y además fueron enterrados en ese mismo hueco que cavaron. Un suceso igual de catastrófico sucedió en Ayanincas, ubicado en Junín y en Cerro de Pasco. Este lugar perdió el 22% de su población entre los años de 1980 y el año 2000. El Sendero Luminoso controló el acceso a la zona y mantuvo a los habitantes en cautiverio. Las familias se dividieron, las mujeres fueron esclavizadas y los niños fueron forzados a agarrar armas y utilizarlas. Se calculó que más de 6.000 ayanincas fueron asesinados y más de 10.000 pobladores estuvieron obligados a huir, por lo que muchas comunidades desaparecieron. Ya, ahora que ya hemos escuchado a nuestro compañero Gabriel Monte, vamos a seguir con los siguientes temas que tiene este gran museo. Para empezar, tenemos la lucha contra subversiva, en el cual nos hablan sobre el estado de emergencia que se aplicó en ese momento debido a los problemas con el terrorismo, además de que el Estado en sí ha cometido varios errores en este momento, en esta época, incrementando la violencia creada entre las ciudades gracias a sus terribles acciones, que incluían hasta inclusive matar a inocentes. También se ha creado en este caso la ley del arrepentimiento, el cual felicitaba a los subversivos para que se puedan entregar y den información sin ningún problema, sin ningún percance.
Luego de esto, también nos ponen la siguiente parte que es, nos brindan información sobre los personajes importantes de la época y los desplazamientos del momento, por dónde se movilizaban. Después de eso, tenemos la ciudadanía. En este, en esta, en este ambiente nos explican sobre cómo los ciudadanos del momento estaban enfrentando ese problema, ese terrible problema que era el terrorismo. Y en este caso nos cuenta que se habían creado asociaciones de víctimas donde se intentaba, perdón, y iglesias, y las iglesias de ese caso intentaron aportar en la pacificación del país en ese momento, denunciando cada acto que se realizaba, ya sea del Sendero Luminoso del MRTA hacia el Estado, cosa que facilitaba al Estado, como bien se ha dicho, a que pueda encontrar a estos criminales. Después de eso también nos muestran una parte donde nos hablan de la música del momento, nos dan relevante en la historia. Luego entra una de las partes más importantes de la historia de Lima, que es la violencia que se ha creado en este país. Como bien se sabe, han habido varios casos, principalmente está el caso de Cantuta y el caso que más me llama la atención de Barrio Salto, donde matan a 15 personas en una apoyada que se había creado. Y luego tenemos el caso de las cárceles, los cuales, aunque no se puede creer, eran lugares que beneficiaban a Abimael Guzmán, quien era el líder del Sendero Luminoso, ya que estos lugares lo aprovechaban para formar a las personas como terroristas. Le lavaban la mente prácticamente, los hacían cambiar su ideología y pensar como ellos, y los entrenaban también para luchar. Y después de eso hubo las respuestas del Estado también, como se ve en el siguiente ambiente, donde se ve, para empezar, las causas que son que más de 2.000 autoritarios y líderes civiles fueron asesinados por el Sendero Luminoso. Y esto crea, o también la Operación Chavín de Huántar, donde el MRTA, que es la otra banda, capturó la residencia del embajador japonés de momento, tomando como rehenes a 62 personas. Y su propósito era la liberación de 400 miembros del MRTA. Y con esto, se ha dicho antes, había respuesta del Estado. Y la gran respuesta que ha tenido el Estado es la captura de Abimael Guzmán y de Polay, que eran tanto el líder del Sendero Luminoso como el líder del MRTA, respectivamente, donde el 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional logró capturar a Abimael y sus principales dirigentes que estaban en una casa de un distrito alto, de calidad alta, en Limeña. Y más tarde también capturaron al líder del MRTA, como ya había dicho, Víctor Polay. Y durante esta época también hubieron varias desapariciones, como se puede esperar. Han habido un montón de personas que se han desaparecido y testimonios de personas que han visto cómo desaparecieron personas o cómo aparecieron también porque se encontraron en algunos casos. Y ahora también el Museo LUM también nos intenta hablar sobre la actualidad, sobre la corrupción que ha tenido nuestro país en estos últimos 20 años. Más concreto nos habla en el 90 sobre el tema este de los videos de Vladimiro Montesinos y Fujimori, donde se ve que acuerdan varias cosas que en ese momento estaba ilegal, o sea, se veía ilegal. Y después de esto, ya para terminar, nos hablan de la judicialización de donde el Estado, o sea, el ambiente de la judicialización, donde nos hablan de que condenan por fin a Abimael Guzmán en cadena perpetua. Gracias. Ahora vamos a pasar con los testimonios que nos va a hablar nuestro compañero Juan Dios Santamaría. ¿Cómo has vivido la época del terrorismo? Fue una época muy crítica para mí. Yo vivía en Lima, estaba estudiando en la universidad y difícil, totalmente complicado estudiar en esa época. No solo estudiar, vivir realmente, porque
habían atentados por todos lados, la inseguridad se vivía a flor de piel, este, no había energía, no había luz para estudiar, a mí me complicaba, pero aunque parezca mentira, uno como que se acomoda a esas circunstancias y bueno, y parece que era el día a día, la normalidad, hasta que gracias a Dios capturaron a Abimael y de ahí en adelante fue un punto de inflexión y ya todo mejoró, gracias a Dios. Ya, gracias.